Él era un magnate. Ella, la mujer invisible que limpiaba su lujosa casa. Durante 2 años, sus vidas transcurrieron en universos paralelos bajo el mismo techo, hasta que un día la curiosidad de él lo llevó a seguirla, desvelando un secreto tan devastador que no solo cambiaría sus vidas, sino que redefiniría el verdadero significado del amor y el sacrificio. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Ricardo Vilar estaba de pie en la terraza de la oficina del segundo piso de su residencia cuando la vio aparecer, precisa como un reloj suizo. Eran exactamente las 7:15 de la mañana, ni un minuto antes ni uno después. 2 años llevaba Laura Gómez trabajando en su casa y jamás había llegado tarde. Para cualquier jefe, aquello sería motivo de satisfacción. Pero para Ricardo no. A él, aquella puntualidad milimétrica siempre le provocaba un extraño desasosiego, como si escondiera algo. Desde arriba observó su rutina de siempre. Laura Gómez atravesaba el jardín con paso firme, el bolso negro bien sujeto contra el cuerpo, los ojos clavados en el suelo. Vestía lo mismo cada día, vaqueros oscuros, una blusa de algodón sencilla y unas zapatillas blancas que hacía tiempo habían visto días mejores. Y sin embargo, lo que más llamaba la atención no era su ropa, sino su manera de llevarse. No caminaba como alguien vencido por la vida. Su postura era erguida, casi orgullosa, como si guardara un propósito invisible que la mantenía en pie. Ricardo, con 45 años y un conglomerado de construcción civil a sus espaldas, había tratado con personas de todos los niveles sociales. Sabía distinguir a los que estaban realmente hundidos de los que solo pasaban por una mala racha. Y Laura no encajaba en ninguno de los dos grupos. Bajó las escaleras y entró en la cocina. Allí estaba ella, ya preparando el desayuno. Le saludó con un «buenos días», cortés, neutral, sin una pizca de calor. Él respondió igual, fingiendo leer mientras la observaba de reojo. Su forma de trabajar era inquietantemente perfecta. Ningún movimiento de más, nada a medio hacer, ninguna instrucción repetida. En 2 años no recordaba un solo error suyo. Era como si hubiera decidido poner toda su energía en ser intachable. «Laura», dijo mientras se sentaba, «¿te tomas un café conmigo? Esta mesa es demasiado grande para uno solo». Como siempre, ella se detuvo apenas una fracción de segundo antes de responder. «Gracias, señor Vilar, pero tengo que terminar de limpiar el salón antes de las 9». La misma respuesta de siempre, la misma barrera invisible. Ricardo no era hombre de rendirse fácilmente, pero ella tenía una forma de negarse que no dejaba hueco a la insistencia. El resto de la mañana siguió el mismo guión. Laura limpiando cada rincón con precisión meticulosa. Él, intentando trabajar, pero inevitablemente buscándola con la mirada cada vez que cruzaba el jardín. Había algo en ella, algo que no decía, una historia oculta demasiado pesada para sus hombros finos. Pasadas las 11, Ricardo estaba al teléfono resolviendo un problema con una empreiteira cuando escuchó un ruido en el salón. Se disculpó y fue a mirar. Laura estaba arrodillada recolocando unos libros caídos. No parecía nada grave, pero se movía con una lentitud inusual, como si cada gesto le costara un esfuerzo calculado. «¿Todo bien?», preguntó. Ella levantó la cabeza y por primera vez él lo notó. Ojeras profundas, oscuras, como si no durmiera bien desde hacía mucho. No era simple cansancio, era algo más, algo que la carcomía por dentro. «Sí, señor, solo tropecé», respondió con una voz más débil que de costumbre.
Al incorporarse, apoyó la mano en el borde de la mesa, como buscando estabilidad antes de erguirse del todo. Fue un gesto sutil, casi invisible, pero Ricardo lo vio y empezó a fijarse más. A la hora de comer, apenas probó bocado, un par de tenedores de arroz, un trozo pequeño de pollo, y después solo mover la comida por el plato. Cuando él le ofreció llevarse las sobras, las rechazó con la rapidez habitual. «Tengo comida en casa, gracias». Otra mentira amable. Ricardo empezaba a darse cuenta de que Laura coleccionaba esas pequeñas falsedades como un escudo que la mantenía lejos del mundo. Pero lo que lo cambió todo ocurrió por la tarde. Mientras preparaba café en la cocina, creyendo que él no la miraba, Laura abrió el bolso negro, sacó un pequeño frasco de pastillas. Ricardo no alcanzó a leer el nombre, pero reconoció la etiqueta. Una farmacia de manipulación de élite especializada en medicinas importadas y tratamientos específicos. Ella tomó 2 pastillas con rapidez y volvió a guardarlo como si nada. Y entonces Ricardo entendió que aquella historia que tanto le intrigaba no solo era real, sino que estaba mucho más cerca de desvelarse de lo que imaginaba. Cuando Ricardo entró en la cocina unos minutos después, ella ya estaba como siempre, serena, ocupada como si nada hubiera ocurrido. «Laura, ¿estás bien?», preguntó acercándose. «Si quieres, puedo llamar a un médico». «No hace falta, señor Vilar. Solo es un pequeño dolor de cabeza». Un dolor de cabeza que necesitaba medicinas caras. Ricardo no se tragó aquella excusa, pero decidió no presionar. Al menos no por ahora. El resto de la tarde, Ricardo la observó más de lo habitual. Laura trabajaba con la misma dedicación de siempre, pero él empezó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Pequeñas pausas estratégicas, siempre cuando creía que nadie la miraba. Unos segundos apoyada en la escoba, una respiración profunda antes de subir las escaleras, un instante sentada en el borde de la cama antes de continuar ordenando. A las 5 en punto, Laura guardó los productos de limpieza en el armario del pasillo y fue a por su bolso. Como cada día, pasó por la oficina para despedirse. «He terminado por hoy, señor Vilar. Nos vemos mañana». «Laura, espera un momento», dijo él levantándose de la mesa. «Quiero hablar contigo». Ella se tensó al instante. «¿He hecho algo mal?» «No, al contrario. Llevas 2 años trabajando aquí y nunca hemos hablado en serio de tu sueldo. Quiero ofrecerte un aumento importante». Laura lo miró parpadeando varias veces, visiblemente desconcertada. «Un 50% más de lo que ganas ahora. Y quiero formalizarlo todo. Contrato, seguro médico, lo que mereces». Ricardo esperaba ver alegría o al menos alivio, pero lo que vio fue miedo. Laura se quedó pálida y empezó a negar con la cabeza. «No puedo aceptarlo, señor Vilar. No lo merezco. El trabajo que hago ya está bien pagado». Era una respuesta absurda, y Ricardo lo sabía. «Laura, eres la mejor empleada que he tenido. Te mereces mucho más de lo que te ofrezco». «No puedo aceptar», repitió esta vez con más firmeza. «Pero gracias por su consideración». Se marchó rápido, casi huyendo. Ricardo la siguió con la mirada hasta que cerró la puerta. Algo no encajaba. Nadie, en su sano juicio, rechazaría un aumento así, sin una razón de peso, y él estaba decidido a descubrirla. Aquella noche no pudo sacarla de la cabeza. Caminó por la casa vacía, recordando cada detalle de los últimos 2 años, su negativa constante a hablar de su vida, a aceptar favores, la prisa con la que siempre se marchaba. A la mañana siguiente, antes de las 7, Ricardo ya estaba en el porche esperándola. Cuando Laura cruzó la verja, él se fijó en cada paso. Había una lentitud sutil, como si midiera el gasto de energía. Durante el desayuno intentó acercarse un poco más. «Laura, ¿vives lejos?» «No muy lejos». «¿Tienes familia?» Ella dudó antes de contestar. «Tengo una hija».
Era la primera vez en 2 años que le daba un dato personal real. Ricardo sintió que era una pequeña victoria, pero también percibió el dolor en su voz. ¿Cuántos años tiene? 8. Debe de estar en una edad preciosa. Los niños de esa edad siempre están llenos de energía. Laura no contestó. Se limitó a recoger los platos y marcharse a la cocina. Pero Ricardo alcanzó a ver cómo sus ojos se humedecían antes de girarse. El día transcurrió con él, observándola más que nunca, y fue hacia las 2 de la tarde, mientras Laura aspiraba a la sala, cuando sucedió algo que lo cambió todo. De pronto se detuvo, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Ricardo creyó al principio que Laura solo estaba cansada, pero entonces vio cómo sus piernas empezaban a temblar como si no pudieran sostenerla ni un segundo más. Ella intentó dar otro paso y de pronto su cuerpo se vino abajo. La aspiradora se estrelló contra el suelo con un golpe seco y Laura quedó tendida, inmóvil. Él corrió hacia ella. Su piel estaba pálida como el papel, respiraba entrecortado y su pulso iba desbocado. La levantó con cuidado, la llevó hasta el sofá y marcó de inmediato el 112. No, murmuró Laura abriendo los ojos unos minutos después, todavía confundida. No llames a ningún médico. Laura, te has desmayado. Necesitas que te vea un profesional. He dicho que no, por favor. Su voz, casi un grito, tenía algo de súplica y de miedo. Estoy bien, pero no lo estaba. Y Ricardo lo sabía. En sus ojos había algo que nunca había visto, desesperación pura. Dime, ¿cuándo fue la última vez que comiste en condiciones?, preguntó él. He comido, respondió, pero la mentira se notaba a kilómetros. ¿Y cuándo dormiste una noche entera? Silencio, ni una palabra. Laura, ¿qué está pasando? ¿Por qué te matas a trabajar? ¿Por qué rechazas ayuda? ¿Qué te aterra tanto de los médicos? Entonces, ella rompió. No fueron lágrimas discretas, sino sollozos hondos de esos que parecen arrastrar años de dolor acumulado. Ricardo se sentó a su lado y por primera vez en 2 años ella no se apartó. Necesito este trabajo, susurró con la voz rota. No puedo perderlo. No lo vas a perder, dijo él, pero necesitas decirme qué pasa. No puedo, señor Vilar. No puedo hablar de esto. Ricardo entendió que insistir en ese momento no serviría de nada. Ella estaba al borde del colapso emocional. La ayudó a incorporarse, le dio un vaso de agua con azúcar y le dijo que se fuera a casa a descansar. Pero cuando la vio marcharse con el bolso al hombro, supo que no iba a dejarlo ahí. 15 minutos después, él conducía su Audi A8 en dirección a donde ella había ido. Sí. Se sentía un poco culpable por seguirla, pero la preocupación pesaba más que cualquier reparo moral. Laura estaba atrapada en algo grave y él necesitaba saber qué. La siguió a distancia, primero detrás del autobús en el que subió, luego a pie. El trayecto terminó en un barrio humilde, muy distinto al suyo. Laura caminaba deprisa, esquivando gente, hasta llegar a un edificio blanco, que Ricardo reconoció al instante, el Hospital Central de Belém. Un nudo se le hizo en el estómago. Estaría enferma. ¿Sería algún familiar? Ella nunca había mencionado nada. La vio entrar por la puerta principal y tras unos minutos, él también cruzó el vestíbulo abarrotado, intentando pasar inadvertido. Laura se dirigió a los ascensores y pulsó el botón del 4.º piso. Ricardo lo conocía bien. Había donado dinero a ese hospital y sabía exactamente qué había allí. Oncología pediátrica. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos, por favor, considera dejar un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta para ti. La revelación le golpeó como un puñetazo. Laura tenía una hija de 8 años y estaba ingresada en la planta de cáncer infantil. De repente, todo encajó. Su agotamiento extremo,
el miedo a perder el trabajo, el rechazo a los médicos, incluso su negativa a aceptar un aumento. Laura no trabajaba solo para vivir, estaba luchando para mantener con vida a su hija. Subió al cuarto piso. El pasillo olía a desinfectante y a algo más. Tristeza condensada en el aire. Familias sentadas en bancos, algunas llorando, otras con la mirada perdida, como si hubieran agotado las lágrimas. Y entonces la vio. Laura estaba en una silla de plástico azul junto a una puerta entreabierta. Sonreía. No la sonrisa educada que mostraba en su casa, sino una sonrisa real, cálida, llena de amor. «Mami ha traído el libro que pediste», dijo con una voz suave, distinta, llena de ternura. «¿Quieres que te lo lea?» Ricardo se colocó para ver por la rendija de la puerta y lo que vio le rompió en 1000 pedazos. Una niña pequeña, frágil, sin pelo, con la piel muy pálida y conectada a varias máquinas. Pero sus ojos brillaban con un valor feroz. «Mami, ¿estás cansada?», preguntó la niña, notando algo que Laura intentaba ocultar. «No, mi amor, estoy bien. Siempre dices eso, pero sé cuando estás triste. Es por el dinero otra vez, ¿verdad?». Laura cerró los ojos intentando no derrumbarse delante de ella. «No te preocupes, Elena. Mami arreglará todo». Ricardo sintió rabia. Rabia contra la injusticia, contra él mismo, por no haberlo visto antes. La enfermera había comentado a la niña que hacía falta pagar otra factura y que si no lo hacían, dejarían de darle la nueva medicina. Elena, inocente, preguntó: «Pero si ya trabajas todo el día y toda la noche, ¿de dónde vas a sacar más tiempo para trabajar?». El eco de esa pregunta quedó flotando en el pasillo como un grito mudo que lo atravesó por dentro. Ricardo al fin entendió por qué Laura trabajaba como si le fuera la vida en ello. Porque en realidad así era. No solo sostenía a su familia, estaba librando una carrera contra el tiempo para salvar lo único que verdaderamente le importaba. Dentro de la habitación, Laura abrió un libro y comenzó a leerle a Elena. Su voz era suave, casi melodiosa, pero sus manos temblaban apenas. Ricardo, sin querer interrumpir, se retiró y se dirigió al mostrador de enfermería. Necesitaba saber más antes de decidir qué hacer. «Disculpe», dijo a una enfermera de mediana edad que parecía menos ocupada. «¿Puede darme información sobre una paciente, Elena Gómez?» La mujer lo miró con cautela. «¿Es usted pariente de la niña?». Ricardo dudó. Aquello rozaba lo incorrecto, pero la urgencia podía más que las normas. «No, soy el jefe de su madre. Laura lleva 2 años trabajando para mí y acabo de enterarme de la situación. Quiero ayudar, pero necesito entenderla». La expresión de la enfermera se suavizó. «Así que es usted el jefe de Laura. Ella a veces habla de usted. Dice que es buena persona». Ese comentario le pinchó el corazón. Si Laura lo creía buena persona, era porque no sabía que nunca se había detenido a preguntarle por su vida. La enfermera miró a ambos lados antes de bajar la voz. «La niña tiene leucemia linfoblástica aguda. Es un cáncer que si se detecta a tiempo responde bien al tratamiento, pero el suyo ya estaba avanzado cuando llegó. Con la terapia adecuada hay un 80% de posibilidades de curación, pero es un tratamiento largo y caro. 2 años de quimioterapia intensa, medicamentos importados, pruebas constantes». Ricardo sintió un alivio relativo. 80% era mucho mejor de lo que temía. «¿Y cuánto cuesta?». La mujer suspiró. «Para una familia como la suya es imposible». Laura ya gastó todos sus ahorros, vendió lo poco que tenía y trabaja día y noche para pagar lo que puede, pero no alcanza. Si no paga, seguimos con el tratamiento básico del sistema público, pero no es suficiente. Elena necesita fármacos que solo se consiguen pagando. «¿Y si no los toma?», preguntó Ricardo. Ella no contestó, pero su mirada lo dijo todo. Ricardo le agradeció y se alejó. Necesitaba cifras concretas para decidir cómo intervenir.
Volvió a la habitación. Laura, sentada junto a la cama, leía un cuento de hadas, cambiando la voz para cada personaje. Elena reía bajito, y por unos segundos parecía una niña cualquiera, no una paciente de cáncer. «Mami, cuando salga de aquí, ¿podremos tener una casa nuestra?», preguntó Elena cuando terminó el cuento. «Claro que sí, mi amor pequeña, pero nuestra, con un jardín para plantar flores, y así no tendrás que trabajar tanto». Laura titubeó. «Trabajaré lo que haga falta para cuidarte, pero también quiero verte feliz». «Tú nunca te ríes, mami». Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Laura. «Soy feliz cuando estoy contigo, princesa. No necesito nada más». A las 6, Laura se levantó, besó la frente de su hija y prometió volver temprano al día siguiente. «¿Vas a dormir en casa?», preguntó Elena esperanzada. «Sí», mintió. Ricardo lo sabía. La había visto conversar con otras madres en el pasillo, muchas con mantas y almohadas improvisadas. Entendió que algunas dormían allí mismo para no alejarse de sus hijos. La siguió sin hacerse notar. Ella fue al ascensor y en lugar de bajar a la planta baja, pulsó el botón del sótano. Ricardo esperó el siguiente y la siguió. El sótano era más triste que cualquier otra parte del hospital. Allí estaban la lavandería, los almacenes y, escondida en un rincón, una zona improvisada para dormir. Colchones viejos, mantas raídas, almohadas deformadas. Laura se agachó en una esquina, extendiendo una manta delgada sobre un colchón desgastado. A su lado, una bolsa de plástico con algo de ropa y un paquete de galletas. Ricardo entendió que aquello era todo lo que tenía. La observó mientras sacaba una libreta y empezaba a anotar cifras. Lo que debía pagar al día siguiente, lo que aún quedaba pendiente, lo que podía ganar con horas extra. Cuando fue a guardar el cuaderno, él vio algo que le encogió el corazón. En el bolso, junto a los medicamentos caros, había un brazalete de oro y un anillo, seguramente las últimas joyas que poseía. Laura tomó la pulsera con delicadeza, la sostuvo un momento en las manos, acariciando el metal como quien guarda un recuerdo sagrado, y la devolvió al bolso. En ese instante, Ricardo comprendió todo. Laura estaba a punto de desprenderse de lo último que le quedaba con valor sentimental para poder pagar el tratamiento de su hija. Entre Elena y la posibilidad de interrumpir la terapia, no había espacio para dudas ni miedos. Ricardo se alejó del hospital en silencio, con la cabeza dando vueltas. Se sentó en el coche y permaneció allí varios minutos, intentando asimilar lo que había presenciado. Laura Gómez no era solo una empleada doméstica atravesando una mala racha. Era una madre que lo estaba sacrificando todo para intentar salvar la vida de su hija. Durante 2 años la había visto trabajar sin descanso, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros, y jamás se había preguntado por qué. Ahora lo entendía. Corría al hospital cada tarde después de trabajar, dormía en un sótano para no separarse de su hija. Había vendido todo lo que poseía y se estaba dejando la salud para pagar medicamentos, cuyo coste superaba con creces lo que podría ganar en toda una vida. Condujo de vuelta a casa en completo silencio, pero su mente no paraba. Sabía que él podía resolver el problema económico de Laura en cuestión de minutos. Lo que para ella era una montaña imposible, para él no era más que una cifra que apenas notaría en sus cuentas. Sin embargo, también sabía que no podía llegar al día siguiente con un sobre lleno de dinero. Laura tenía orgullo, y ese orgullo quizá era lo único que la mantenía en pie. Aquella noche no pudo comer ni dormir. Paseaba por la residencia vacía, recordando la risa suave de Elena mientras su madre leía cuentos y la imagen de Laura, con su libreta de cuentas imposibles, durmiendo en un colchón gastado en el sótano de un hospital. Por primera vez en su vida, Ricardo se sintió a la vez extremadamente rico y profundamente pobre. Rico en dinero,
pero vacío de propósito. Llevaba años acumulando propiedades y cerrando negocios sin preguntarse para qué. Mientras él se preocupaba por las subidas y bajadas del mercado de la construcción, Laura libraba una batalla diaria por la vida de su hija. A la mañana siguiente la esperó. Fue entonces cuando notó algo que hasta ese momento le había pasado desapercibido. Además de su bolso, llevaba una bolsa llena de productos de limpieza nuevos. Cuando entraron en la cocina, no pudo evitar preguntarle: «Laura, ¿por qué has comprado esto? Tenemos de sobra aquí». «Se habían terminado, señor Vilar. Pensé que era mejor reponerlos». Era mentira. Ricardo sabía que la despensa estaba llena. Estaba gastando su propio dinero, dinero que necesitaba desesperadamente para Elena, en cosas que no le correspondían. En ese instante tomó una decisión. Ya no podía fingir que no. Sabía lo que pasaba. No podía seguir viendo cómo Laura se destruía poco a poco mientras él tenía el poder de cambiarlo todo. Iba a ayudarla, aunque eso significara enfrentarse a su orgullo, porque algunas cosas están por encima de cualquier dignidad personal, y la vida de una niña era una de ellas. La cuestión era cómo hacerlo sin arrebatarle a Laura lo único que le quedaba además de su hija: su dignidad. Esperó hasta después de comer. Quería un momento en el que ella no pudiera huir. Tras una excusa de trabajo, la encontró ordenando la biblioteca. Entró en la sala, cerró la puerta y dijo: «Laura, necesito hablar contigo. Siéntate, por favor». Ella se tensó al instante. «¿He hecho algo mal, señor Vilar?» «No, en absoluto. Al contrario, yo soy el que ha hecho algo mal». Laura se sentó en el borde del sofá, visiblemente incómoda, como quien se prepara para una reprimenda o incluso un despido. «Ayer, después de que te desmayaras, me preocupé. Cuando te fuiste, decidí seguirte». El rostro de Laura se volvió blanco como el papel. «Me seguiste. Sé lo de Elena». Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas, ineludibles. Ricardo vio cómo se desmoronaba, cómo sus manos temblaban aferrándose al sofá. «¿Puedo explicarlo?», susurró. «No tienes que explicarme nada, Laura. El que debe disculparse soy yo». Durante 2 años, Laura había trabajado en aquella casa cargando el peso más insoportable que una madre puede soportar, y Ricardo nunca había preguntado nada. Ni siquiera se había detenido a pensar si ella estaba bien. Cuando se lo dijo, Laura rompió a llorar, pero no fue ese llanto contenido que él ya había visto antes, sino un llanto profundo, desbordado, mezcla de alivio y desesperación, como si hubiera aguantado tanto que ya no pudiera seguir reteniendo las lágrimas. «Señor Vilar, por favor, no me despida», suplicó entre sollozos. «Sé que tendría que haberle contado lo de Elena, pero temía que pensara que no podría trabajar bien, que faltaría demasiado». La voz se le quebró y dejó de respirar unos segundos, intentando recomponerse. Ricardo se levantó sin decir nada, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Cuando regresó, Laura tenía la cara enterrada entre las manos, llorando como si el mundo se estuviera desmoronando. «Bebe esto y escúchame bien», dijo sentándose a su lado. «Nunca vas a perder este trabajo. Pase lo que pase con Elena, no importa cuántos días tengas que faltar, no importa nada. El puesto lo tienes asegurado». Ella levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados. «Pero le he mentido durante 2 años, todos los días». «No me mentiste, Laura. Protegiste a tu familia. Hay una gran diferencia». Ricardo respiró hondo. «Ahora cuéntamelo todo. Desde el principio, ¿cuándo empezó Elena a enfermar? ¿Cómo lo supiste? ¿Cuánto tiempo llevas con este tratamiento?» Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a hablar, la voz rota. La historia salió entrecortada, mezclando pausas para tragar el llanto con frases rápidas, como si al contarlo reviviera cada instante. Elena había empezado a decaer 2 años y medio atrás. Al principio era solo cansancio y fiebre, algo que Laura atribuyó a simples gripes.
Pero cuando los moretones aparecieron sin explicación y el peso empezó a caerle encima como un lastre, la llevó al médico. El diagnóstico fue un golpe directo: leucemia linfoblástica aguda ya en fase avanzada. Necesitaba quimioterapia inmediata, medicamentos caros y hospitalizaciones constantes. El médico fue claro: con el tratamiento adecuado había buenas probabilidades de curación. Sin él, Elena no llegaría a final de año. En aquel entonces, Laura trabajaba en una tienda, cobraba poco y no tenía seguro médico ni ahorros. Cuando escuchó lo que costaba el tratamiento, supo que tendría que ganar mucho más dinero del que jamás había ganado. Y fue entonces cuando aceptó el empleo en casa de Ricardo. Sabía que las empleadas domésticas en familias ricas cobraban más y pensó que si trabajaba duro, sin faltar nunca, haciendo todo a la perfección, quizá podría reunir lo necesario para salvar a su hija. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Laura, ¿por qué nunca me lo dijiste? Podría haberte ayudado desde el principio. Porque tenía miedo, contestó ella sin dudar. Miedo de que me tuviera lástima, de que pensara que buscaba dinero fácil, miedo de que me tratara de forma distinta. Quería ganar el dinero trabajando, no pidiendo caridad. Eso no sería caridad, sería ayuda. Para mí no hay diferencia. Entonces lo entendió. Para Laura, aceptar ayuda era admitir que había fracasado como madre, que no podía cuidar de su propia hija. No era solo orgullo, era dignidad. ¿Y ahora? ¿Cómo está la situación económica?, preguntó él. Difícil, muy difícil. Al principio pagué los primeros meses vendiendo todo lo que tenía. Muebles, ropa, cualquier cosa. Pero el dinero se acabó y aún queda un año de tratamiento. ¿Cuánto necesitas al mes? 8.000 reales entre medicamentos, pruebas y especialistas. Ricardo hizo cuentas al instante, unos 96.000 reales al año. Para él, lo que gastaba en un fin de semana en un resort. Para Laura, una muralla imposible de escalar. Laura, yo pagaré el tratamiento de Elena. No, la respuesta fue inmediata, dura. ¿Por qué no? Porque no es su obligación. Elena es mi hija, mi responsabilidad. Soy yo quien tiene que encontrar la forma. ¿Y si no la encuentras? ¿Qué pasa con Elena? Ella no contestó. Las lágrimas volvieron a brotar, dando la única respuesta posible. Escúchame, insistió él. Tengo dinero de sobra para pagar todo sin que me suponga un problema. Para mí es como comprar un coche. Para ti es la vida de tu hija. No tiene sentido dejar que Elena muera por orgullo. ¡No es orgullo!, gritó Laura poniéndose de pie. Es dignidad. Es saber que puedo cuidar de mi hija sin depender de nadie. Entonces, respóndeme algo, Laura. Si fuera al revés, si yo tuviera un hijo enfermo y no tuviera dinero para salvarlo, y tú pudieras ayudarme, ¿lo dejarías morir para que yo mantuviera mi dignidad? Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ricardo supo que había tocado un punto al que no podía dar respuesta. Tu hija no puede pagar el precio de tu dignidad. No eligió estar enferma. No eligió nacer en la pobreza. No eligió tener una madre que preferiría verla morir antes que aceptar ayuda. No diga eso, sollozó Laura. Haría cualquier cosa por ella. Entonces, acepta mi ayuda. No puedo vivir sabiendo que le debo la vida de mi hija a otra persona. Ricardo se quedó en silencio, observando a Laura. Veía en ella un pulso constante entre el amor inmenso por su hija y la necesidad feroz de conservar su dignidad intacta. Sabía que tenía que encontrar una forma de ayudarla, pero una que ella pudiera aceptar sin sentir que perdía una parte de sí misma. Laura rompió el silencio. ¿Puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie aquí? Ella seguía llorando bajito, pero asintió. Los dos volvieron a sentarse, esta vez más cerca, como si aquel momento les uniera de un modo nuevo. Yo también fui padre, Laura. Ella lo miró con incredulidad.
En 2 años trabajando juntos, él jamás había mencionado nada sobre su familia. Tuve un hijo, se llamaba Daniel, y murió cuando tenía 6 años. Laura se llevó las manos a la boca con los ojos muy abiertos. Era leucemia, del mismo tipo que tiene Elena. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de un dolor que de repente los hacía cómplices. La diferencia, continuó Ricardo con la voz quebrada, es que yo tenía dinero para todos los tratamientos que existían. Lo llevé a los mejores médicos de este país y del extranjero. Hice todo lo que estaba a mi alcance y aún así no lo conseguí. Daniel no pudo ganar la batalla. Se detuvo unos segundos tragando las lágrimas. ¿Sabes cuál es la ironía? Que mi hijo murió teniendo acceso a los mejores tratamientos del mundo y Elena podría morir simplemente por no tener acceso a lo básico. Laura bajó la cabeza, llorando en silencio. Cuando Daniel murió, prosiguió él, pensé que mi vida había acabado. Seguí trabajando por inercia, acumulando dinero sin saber para qué. Hasta ayer. La miró directamente a los ojos. Ayer, cuando vi a Elena en el hospital y cuando te vi luchando sola, entendí que quizá mi vida todavía tenía un propósito. Tal vez puedo ayudar a que un niño venza la enfermedad que mi hijo no pudo vencer. Ella apenas podía hablar. Señor Ricardo, no es caridad, Laura. No es lástima. Es la primera vez en años que siento que puedo hacer algo que realmente importa. ¿Me vas a dejar? Laura se quedó un buen rato en silencio, mirando sus propias manos. Era evidente que estaba librando una batalla interna. Si acepto, dijo al fin, ¿cómo voy a pagarte? No tienes que pagarme, no es un préstamo. Entonces, ¿cómo voy a vivir sabiendo que te lo debo todo? Ricardo se inclinó hacia adelante. Llevas 2 años trabajando aquí, dando lo mejor de ti cada día. Eres honesta, dedicada, fiable. Nunca has tomado ni un céntimo que no fuera tuyo. Nunca has roto nada por descuido. Nunca has faltado sin motivo. ¿Crees que eso no vale nada? Para mí vale muchísimo. ¿Piensas que no he visto cuando compras productos de limpieza con tu propio dinero si crees que hacen falta? ¿O que no me he dado cuenta de que te quedas más horas siempre que hay algo pendiente, que nunca me has pedido un favor personal? Ella lo miraba sorprendida. Laura, en estos 2 años has sido mucho más que una empleada. Has cuidado esta casa como si fuera tuya. Me has hecho compañía sin que yo me diera cuenta de que estaba solo. Has devuelto vida a un lugar que estaba muerto. Eso vale más que el dinero. Y si no aceptas mi ayuda, me ofenderé, porque significará que no me consideras lo bastante amigo como para dejarme estar a tu lado cuando más lo necesitas. Laura sonrió entre lágrimas. Esto es chantaje emocional. Sí, y está funcionando. Ella se quedó quieta, luchando consigo misma, hasta que por fin levantó la cabeza. Si acepto, tiene que ser con condiciones. Dime, primero, quiero seguir trabajando aquí como siempre. No quiero que me trates distinto. Segundo, cuando Elena se recupere, encontraré la forma de devolverte este favor. Aún no sé cómo, pero lo haré. ¿De acuerdo? Y tercero, nadie más puede saberlo, ni siquiera Elena. Ella tiene que creer que su madre lo resolvió sola. ¿Por qué? Porque no quiero que crezca pensando que necesitamos la caridad de otros para sobrevivir. Quiero que crea que su madre fue lo bastante fuerte para cuidarla. Ricardo entendió perfectamente. Laura no protegía solo su propia dignidad, también la autoestima de su hija. Está bien, aceptó él. Pero entonces, ¿qué le diremos cuando el tratamiento continúe sin problemas? Le diré que encontré un trabajo mejor pagado. Técnicamente no es mentira. Recibiré un aumento de 8,000 reales al mes. Por primera vez desde que empezó aquella conversación, Laura sonrió de verdad. Gracias, Ricardo, por todo. No me lo agradezcas todavía. Agradécemelo cuando Elena esté curada y jugando en el jardín. Laura se levantó
y para sorpresa de él, lo abrazó. Fue un abrazo cálido, lleno de gratitud, alivio y esperanza renovada. ¿Puedo pedirte algo más?, preguntó antes de separarse. Claro. ¿Te gustaría conocer a Elena en persona? El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Me dejarías? Creo que le gustaría conocer a mi jefe, sobre todo si es tan amable como ella imagina. Ricardo sonrió. Será un honor. Y por primera vez en muchos años, Ricardo Vilar se sintió verdaderamente rico. Rico, con un propósito, con esperanza y con una nueva familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. A la mañana siguiente, despertó con una sensación que no sentía desde la muerte de Daniel. Auténtica ilusión. Esa tarde acompañaría a Laura al hospital para conocer a Elena y hablar con los médicos. Laura llegó a la misma hora de siempre, pero había algo diferente en ella. No era solo el alivio de no cargar el peso sola, sino como si hubiera recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Al saludar, su sonrisa iluminó la estancia. «Buenos días, Ricardo». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin formalidades. «Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy?» «Nerviosa», confesó. «Elena tendrá mucha curiosidad por ti. Nunca ha conocido a nadie de mi trabajo». Ricardo también estaba nervioso, aunque por motivos muy distintos a los de Laura. No sabía si sería capaz de mirar a una niña con leucemia sin que la imagen de Daniel, su hijo, volviera a romperle por dentro. No estaba seguro de si podría contener las emociones, pero esta vez no iba como un visitante más en un hospital, sino como alguien que podía marcar la diferencia. Aquella mañana apenas pudo concentrarse en el trabajo. Su cabeza estaba en otro sitio, pensando qué le diría a Elena, cómo presentarse sin incomodarla. Laura, quizá percibiendo su inquietud, hizo algo que no solía. Se sentó a la mesa con él durante el almuerzo. «¿Puedo darte un consejo sobre Elena?», preguntó. «Claro, es muy lista para su edad. Sabe cuando los adultos fingen que todo va bien. Mejor ser honesto con ella, pero sin dramatizar». «¿Qué sabe exactamente de su situación?», quiso saber Ricardo. «Sabe que está enferma, que necesita medicamentos caros y que yo trabajo mucho para pagarlos, pero no sabe que estuve a punto de no poder continuar con el tratamiento». «¿Y qué le dirás de mí?», preguntó él. «Que eres mi jefe, pero también mi amigo, que querías conocerla porque has oído que es especial, y eso no es mentira». A las 3 de la tarde llegaron juntos al hospital. Esta vez, Ricardo insistió en llevar el coche y Laura no protestó. Durante el trayecto, ella le habló de Elena, de lo mucho que le gustaba dibujar, de lo valiente que era en cada procedimiento médico y de cómo, incluso enferma, parecía preocuparse más por su madre que por sí misma. Al entrar en la habitación, el olor a desinfectante le golpeó de lleno. Esa atmósfera densa y silenciosa de los hospitales, pero por primera vez en años no la sentía como un lugar de despedida, sino como un lugar donde aún quedaba esperanza. «Elena, te he traído una sorpresa», anunció Laura al abrir la puerta. La niña estaba despierta, con una fragilidad evidente, pero sus ojos, grandes y brillantes, transmitían curiosidad. Al ver a Ricardo, sonrió con dulzura. «Eres el Ricardo del trabajo de mamá. Ella a veces habla de ti. Y tú eres la Elena de la...» «Que tu mamá me habla todo el tiempo», respondió él acercándose. «Dice que eres la niña más valiente que conoce». Elena rió suavemente. «Mamá exagera. Yo lloro a veces cuando me hacen pruebas. Llorar no significa que no seas valiente, Elena. Significa que eres humana. Hasta la gente valiente llora». La niña lo miró con seriedad. «¿Tú has llorado alguna vez, Ricardo?». La pregunta lo pilló desprevenido. «Sí, muchas veces». «¿Por qué?». Ricardo miró un instante a Laura, que le devolvió una mirada alentadora. «Porque perdí a alguien muy especial. Mi hijo se llamaba Daniel». «¿Murió?», preguntó Elena sin rodeos. «Sí, por la misma enfermedad que tú».
Elena asintió con una madurez que dolía. Debió de ser muy triste, lo más triste que me ha pasado en la vida. Entonces, querías conocerme porque te recuerdo a él. Ricardo tragó saliva. No, Elena, quería conocerte porque tu mamá habla de ti con tanto amor que tenía curiosidad por conocer a esta niña tan especial. Mamá me quiere. Mucho, dijo ella con una sonrisa. Trabaja mucho para cuidarme. Y tú también la quieres mucho, ¿verdad? Laura, que escuchaba en silencio, se acercó. Y ahora, mi amor, mamá estará menos cansada. Ricardo me ha dado un aumento. ¿En serio? Elena abrió los ojos como platos y miró a Ricardo. ¡Qué guay! Mamá se lo merece. Trabaja muy bien. Estoy totalmente de acuerdo, contestó él. Tu mamá es la mejor empleada que he tenido. Elena aplaudió entusiasmada. Entonces podremos volver a comer cosas ricas y quizá tener nuestra propia casa cuando salga de aquí. Aquello le encogió el corazón a Ricardo. Eran sueños tan simples y sin embargo tan lejanos para ellas. Elena, ¿puedo preguntarte algo?, dijo él. Claro. Cuando te mejores, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Ella pensó un instante. Plantar flores. Mamá me prometió que cuando salga de aquí tendremos un jardín pequeño con margaritas. ¿Por qué margaritas? Porque son simples pero bonitas, como mamá. Ricardo miró a Laura y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. La pureza de aquella niña era algo que sencillamente no se podía olvidar. Una enfermera entró en la habitación para revisar el equipo de Elena, y Ricardo aprovechó ese momento para sacar a Laura al pasillo. Laura, necesito hablar con los médicos sobre el tratamiento. Quiero saber con exactitud qué es lo que necesita Elena. ¿Estás seguro de que quieres? Quiero asegurarme de que reciba los mejores cuidados posibles. Juntos se dirigieron a Pinsos, la consulta del doctor Ferreira, el oncólogo encargado del caso. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada seria, pero llena de amabilidad, que recibió a Ricardo con una mezcla de curiosidad y respeto. Señor Vilar, Laura me comentó que quiere ayudar con el tratamiento de Elena. Es un gesto muy generoso. Doctor, quiero ayudar, dijo Ricardo con decisión. Dígame sin rodeos qué necesita Elena, lo mejor que haya. El doctor abrió el expediente y comenzó a explicar con detalle. El tratamiento actual funcionaba, pero existían opciones mucho más avanzadas. Medicamentos más modernos, con menos efectos secundarios, pruebas diagnósticas más precisas y un seguimiento más riguroso. Con este tratamiento premium, explicó, las probabilidades de curación suben del 80% al 95%. Además, la calidad de vida de Elena durante el proceso será mucho mejor. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó Ricardo. El tratamiento premium sale por unos 15.000 reales repartidos en unos 1.000 reales al mes durante 18 meses. Ricardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Era una cifra alta, sí, pero para él aún manejable. Doctor, a partir de ahora, Elena recibirá este tratamiento premium. Quiero que haga todo lo necesario y posible. El médico le sonrió con una mezcla de esperanza y respeto. Señor Vilar, esto puede cambiar por completo el pronóstico de Elena. ¿Y en cuanto a su comodidad?, preguntó Ricardo. ¿Podría tener una habitación privada? Por supuesto. Y también podemos organizar un seguimiento personalizado. Ricardo miró a Laura, que estaba visiblemente emocionada. ¿Estás de acuerdo? Ella asintió sin poder articular palabra. Cuando regresaron a la habitación, Elena estaba concentrada dibujando en un cuaderno que le había dado una enfermera. Era un dibujo sencillo, una casita con un jardín lleno de flores. Elena, ¿puedo ver tu dibujo?, preguntó Ricardo. Sí, respondió ella. Es la casa que mamá y yo tendremos cuando me mejore. Ricardo observó con atención. Frente a la casita había 3 figuras, 2 grandes y una pequeña. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó. Elena y Laura intercambiaron una mirada tímida. ¿Puedo dibujar a alguien más? ¿A ti, por ejemplo, que eres amigo de la familia?
Ricardo sintió una emoción profunda, difícil de describir con palabras. Claro que sí, Elena. La niña tomó el lápiz y añadió una tercera figura adulta en el jardín. Listo, ahora somos una familia completa. Laura rompió a llorar en silencio, y Ricardo también sintió cómo las lágrimas le empañaban la vista. Elena, ¿puedo contarte un secreto?, dijo Ricardo con voz suave. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan acompañado. No tenía familia ni nadie especial en mi vida. Conocer a ti y a tu mamá me hizo sentir menos solo. Elena lo miró con esa sinceridad propia de los niños únicos. ¿Quieres ser parte de nuestra familia? Ricardo miró a Laura, que le devolvió una sonrisa entre lágrimas, y supo la respuesta. Me encantaría ser parte de vuestra familia, Elena. Entonces, está decidido, dijo la niña con naturalidad. Eres nuestro amigo especial y cuando salga de aquí vendrás a visitarnos en nuestra nueva casa. Ricardo prometió con el corazón lleno de un compromiso mucho más profundo que una simple promesa. Era el comienzo de una nueva vida, una familia nueva, un propósito renovado. Al salir del hospital esa tarde, Ricardo se sentía cambiado. Elena lo había aceptado con la misma facilidad con la que uno respira. Sin juicios, sin complicaciones, solo aceptación pura. Un niño que vio bondad y entregó amor sin condiciones. Ricardo, dijo Laura en el coche, gracias por hacer tan feliz a Elena hoy. Laura, soy yo quien debe darte las gracias, respondió él. Hace años que no me siento verdaderamente útil. A Elena le gustas mucho. Creo que le hacía falta una figura paterna. Ricardo sintió cómo el corazón se le encogía, un nudo en el pecho que le recordaba el deseo de volver a ser padre. Condujeron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Laura, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, respondió ella con suavidad. El padre de Elena, ¿dónde está? Laura suspiró profundamente. Se fue cuando supo que Elena estaba enferma. Dijo que no había firmado para cuidar a un niño con discapacidad. Una rabia instantánea llenó a Ricardo. ¿Qué clase de hombre abandona a su propio hijo enfermo?, musitó dolido. Ese tipo nunca debería haber sido padre. Laura le miró con calma y dijo, al final fue mejor así. Elena no necesita un padre que no la ame sin condiciones. Ella merece a alguien que se quede pase lo que pase. Y ahora lo tiene. Me tiene a mí y te tiene a ti. Ricardo sonrió débilmente. Somos una familia extraña. No la ideal, pero familia al fin y al cabo. No será perfecta, respondió Laura, pero es lo que tenemos. Esa noche, Ricardo cenó solo en casa, pero no se sintió solo. Por primera vez en años, tenía algo realmente importante esperándole al día siguiente. Tenía a una niña luchando contra el cáncer que confiaba en él, una mujer valiente que necesitaba su apoyo y un propósito que le daba sentido a toda la riqueza que había acumulado. Pensó en Daniel y por primera vez desde la muerte de su hijo sintió que estaba honrando su memoria de verdad. No podía salvar a Daniel, pero podía luchar para salvar a Elena y quizás de paso también podía salvarse a sí mismo. 6 meses después, Ricardo estaba en un pasillo del hospital sosteniendo un ramo de margaritas blancas cuando el doctor Ferreira salió de su despacho con la sonrisa más amplia que Ricardo había visto en él. «Ricardo, Laura», dijo el doctor con voz entrecortada por la emoción. «Traigo noticias maravillosas. Los últimos análisis de Elena muestran remisión completa. No hay ningún signo de leucemia». Laura se desplomó en la silla más cercana, sollozando de alivio. Ricardo sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la pared. Después de meses de exámenes, quimioterapia y ansiedad constante, por fin había llegado el día que todos esperaban, pero que nadie se atrevía a asegurar. ¿Está curada?, preguntó Laura con lágrimas en los ojos. El término que usamos es remisión completa, explicó el doctor.
Elena necesitará controles regulares durante 5 años, pero ahora está libre de cáncer. Puede volver a casa y vivir como cualquier niña de 9 años. Ricardo abrazó a Laura y ambos lloraron de felicidad. En esos 6 meses se habían convertido en algo parecido a una familia de verdad. Ricardo visitaba a Elena 3 veces por semana. Le llevaba libros, juegos y dibujos para colorear. Laura seguía trabajando en casa, pero su relación había cambiado por completo. Ya no era solo una empleada, sino una amiga, una confidente, casi una hermana. ¿Qué novedades hay para Elena?, preguntó Ricardo. Está muy nerviosa por los resultados, respondió Laura. Entraron en la habitación y encontraron a Elena sentada en la cama jugando con un rompecabezas que Ricardo le había traído la semana pasada. En los últimos meses había recuperado peso, su cabello estaba creciendo de nuevo y su rostro tenía un color saludable. Pero lo que más llamaba la atención era el brillo en sus ojos, que ya no mostraban la valentía desesperada de quien lucha por su vida, sino la alegría sencilla y pura de una niña. «Elena», dijo el doctor Ferreira sentándose en el borde de la cama, «¿recuerdas que hoy te hicimos unos exámenes?» «Sí, lo recuerdo». «Entonces, princesa, ¿quieres saber si ya puedes irte a casa?» «¿De verdad puedo?», preguntó Elena mirando a su madre, luego a Ricardo y otra vez al doctor. «Sí, has ganado esta batalla. No queda nada de enfermedad en tu cuerpo». Elena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pura felicidad. Ricardo se acercó y le entregó el ramo de margaritas. «Son para el jardín de nuestra nueva casa», dijo. «¿Nuestra nueva casa?», preguntó Elena confundida. Laura y Ricardo se miraron, cómplices. En los últimos meses habían hablado mucho sobre el futuro. Ricardo había hecho una propuesta que Laura todavía estaba pensando. «Elena», dijo Laura sentada junto a su hija, «Ricardo tiene una sorpresa para nosotras». Ricardo respiró hondo. Había ensayado ese momento durante semanas, pero aún estaba nervioso. «Elena, ¿recuerdas el dibujo que hiciste de nuestra familia?» «Sí, está en la pared de mi habitación aquí en el hospital. Pues estaba pensando, ¿y si hacemos que ese dibujo se haga realidad?» Elena frunció el ceño, sin entender del todo. Ricardo continuó. «He comprado una casa pequeña con un jardín grande, perfecto para plantar margaritas, y me gustaría invitaros a ti y a tu mamá a vivir allí conmigo». Elena miró a Laura, luego a Ricardo, intentando asimilarlo. «¿Como una familia de verdad?» «Sí, como una familia de verdad. Y podré plantar todas las flores que quiera». Ricardo rió. «Todas las que quieras. Haremos el jardín más bonito de la ciudad». Elena se volvió hacia Laura. «Mamá, ¿podemos?» Laura dudó. Durante semanas había hablado con Ricardo sobre esta posibilidad. Él había sido claro. No se trataba solo de generosidad. En esos 6 meses había descubierto que se había enamorado no solo de Elena, sino también de Laura. Había encontrado en ellas la familia que nunca pensó que volvería a tener. «Laura», susurró Ricardo, «¿puedo decirte algo?» Ella asintió. Ricardo se arrodilló junto a la cama y tomó las manos de Laura y de Elena. «Durante estos meses, vosotras dos os habéis convertido en lo más importante de mi vida. Elena, me enseñaste que se puede ser feliz incluso en las circunstancias más difíciles. Y Laura, tú me mostraste lo que es la verdadera valentía». Elena escuchaba con los ojos bien abiertos. «Sé que puede sonar raro, pero os quiero a las dos». Ricardo miró a Elena y Laura con el corazón a punto de estallar de emoción. «Os quiero, como si siempre hubierais sido parte de mi vida», dijo con voz temblorosa. «Y me encantaría saber si me permitiríais cuidar de vosotras para siempre, para el resto de vuestras vidas». Elena dirigió una mirada llena de esperanza a su madre. «Mami, ¿esto quiere decir que Ricardo será mi papá?» Laura no pudo contener las lágrimas. «Solo si tú quieres, cariño», respondió entre sollozos.
Yo te quiero a ti. Elena gritó emocionada, saltando de alegría. Siempre he soñado con tener un papá que se quede conmigo cuando estoy enferma. ¿Quién me traería flores? ¿Quién sería amigo de mamá? Ricardo sintió cómo la felicidad le desbordaba el pecho, casi sin poder contenerla. Entonces está decidido. Somos una familia de verdad, oficial. El doctor Ferreira, que había presenciado la escena desde la puerta, sonreía de oreja a oreja. Bueno, debo decir que esta es el alta hospitalaria más emotiva que he visto jamás. 2 semanas más tarde, Ricardo estaba en el porche de la nueva casa, observando a Elena correr por el jardín mientras Laura preparaba la comida en la cocina. La casa no era una mansión. Ricardo había elegido a propósito algo más pequeño, acogedor y justo para ellos. Elena se había adaptado a la vida fuera del hospital con una facilidad que sorprendía a todos. Estaba matriculada en una escuela cercana, había hecho amigos en pocos días y pasaba las tardes plantando flores en el jardín con la pasión y cuidado de una verdadera jardinera. «Ricardo», gritó Elena desde el jardín, «ven a ver cómo crecen las margaritas». Ricardo bajó al jardín y la encontró arrodillada junto a un macizo de flores, señalando con orgullo los pequeños brotes verdes que comenzaban a asomar de la tierra. «Mira, están creciendo», dijo ella radiante. Ricardo la miró con ternura. «Son las flores más bonitas que he visto nunca», le dijo. Y no era por las flores en sí, sino por todo lo que representaban. Vida nueva, un comienzo, esperanza. De repente, Elena se puso seria. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, princesa», respondió Ricardo atento. «¿Extrañas a Daniel?» La pregunta le tomó por sorpresa. Elena rara vez hablaba de Daniel, aunque conocía su historia. «Lo extraño mucho, Elena», contestó con sinceridad. «Pero ya no me pongo triste por ello». «A veces sí», dijo ella, «pero no es una tristeza que duela. Es más bien un anhelo bonito por alguien a quien amamos mucho». Ricardo sintió que comprendía perfectamente esas palabras. «Creo que Daniel estaría feliz de saber que ahora tienes una familia nueva». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué piensas eso?» «Porque cuando quieres de verdad a alguien, solo deseas que sea feliz. Y tú eres feliz ahora, ¿verdad?» «Sí, estoy muy feliz». «Entonces Daniel también lo es». Ricardo abrazó a Elena, impresionado por la sabiduría sencilla de aquella niña que había luchado contra la muerte y había elegido la vida. En ese momento, Laura apareció en la puerta de la cocina. «El almuerzo está listo». Durante la comida, Ricardo tomó aire y anunció algo que llevaba semanas madurando. «Chicas, tengo algo importante que contaros». Laura y Elena dejaron de comer y le miraron con atención. «Sabéis que siempre he tenido mucho dinero, más del que necesito para vivir bien», empezó. Elena asintió. «Sí, eres rico». «Yo también lo soy», añadió Ricardo. «Y durante mucho tiempo no supe qué hacer con todo ese dinero, pero ahora ya lo sé». Respiró hondo y continuó con firmeza. «Voy a crear un instituto, un lugar que ayude a familias que están pasando por lo mismo que vosotras. Niños enfermos cuyos padres no tienen los recursos para pagar un tratamiento». Laura se quedó paralizada, el tenedor a medio camino hacia la boca. Ricardo tomó aire y continuó. «Quiero llamar al Instituto Daniel y Elena en memoria de mi hijo que no pude salvar y en honor a la hija que sí logré salvar». Elena aplaudió emocionada y exclamó: «Vamos a ayudar a otros niños que están enfermos». «Y Laura», siguió Ricardo, «me gustaría que tú te encargaras del instituto. Nadie entiende mejor que tú lo que estas familias están pasando». Laura sintió cómo le brotaban las lágrimas. «No sé si estaré preparada para algo así». Ricardo la miró con firmeza y cariño. «Laura, tú tienes la única experiencia que realmente importa. Has vivido en primera persona el miedo a perder a un hijo por falta de recursos. Sabes lo que sienten esas madres». «Sería perfecto.
dijo Elena con convicción. Es la persona más valiente que conozco. Laura miró a Ricardo. Mezcla de gratitud y decisión en la mirada. Si crees que puedo hacerlo, quiero intentarlo. Sé que puedes, le respondió él, sonriendo. Lo conseguiremos. 3 meses más tarde, el Instituto Daniel y Elena abrió sus puertas. La inauguración fue sencilla, pero llena de emoción. Ricardo había comprado un edificio al lado del hospital y lo había equipado para ofrecer apoyo integral a familias con niños con cáncer. Laura, radiante con un vestido azul, coordinaba a los voluntarios y explicaba a las primeras familias los servicios que ofrecían. Ricardo la observaba orgulloso, mientras ella hablaba con una madre que acababa de descubrir que su hijo tenía leucemia. Sé exactamente cómo te sientes, le decía Laura apretando la mano de aquella mujer desesperada. Yo también pasé por esto, pero no estás sola. Nosotros nos ocuparemos de todo: tratamiento médico, medicación, apoyo psicológico. Tu hijo va a estar bien. Elena, ya completamente recuperada y con su vida de niña normal, paseaba por el instituto repartiendo dibujos a los otros niños ingresados. Al acabar la jornada, Ricardo encontró a Laura sentada en su despacho mirando pensativa por la ventana. ¿Qué te ha parecido el primer día?, preguntó. Ha sido intenso, emocionante, incluso aterrador, respondió ella con una sonrisa. Pero perfecto. Ella está feliz y yo me siento pleno. Ricardo, por primera vez siento que estoy haciendo justo lo que debo hacer. Ricardo se acercó, le tomó la mano y se arrodilló junto a su silla. Sacó una pequeña caja del bolsillo y con el corazón acelerado le preguntó: Laura Gómez, ¿quieres casarte conmigo? Laura abrió los ojos como platos, mirando primero la caja y luego a Ricardo, sorprendida. Ricardo, sé que puede parecer precipitado, pero siento que llevamos mucho tiempo casados en el alma. Tú y Elena sois mi familia y quiero que sea oficial. Abrió la caja y vio un anillo sencillo pero elegante con una pequeña piedra brillante. No es muy grande, dijo él nervioso. Pensé que te gustaría algo discreto. Laura no pudo contener las lágrimas. Roberto, es perfecto. Él le puso el anillo en el dedo y la besó suavemente con ternura y promesas de un futuro juntos. Elena, gritó Laura emocionada, ven rápido que tenemos noticias. Elena llegó corriendo con los ojos brillantes. ¿Qué pasa? Ricardo le ha pedido a mamá que se case con ella, dijo con alegría. Elena saltó de felicidad. Sí, ahora seremos una familia para siempre. ¿Puedo ser la dama de honor? Por supuesto, respondió Ricardo alzándola en brazos. Y por cierto, ya tengo idea de dónde celebrar la boda. ¿Dónde?, preguntó Laura, sonriendo entre lágrimas. En la capilla del hospital donde todo empezó. Un mes después, Ricardo y Laura se casaron en una ceremonia sencilla, pero cargada de significado, en la capilla del Hospital Central. Elena fue la dama de honor, vestida de rosa y llevando un ramo de margaritas del jardín que ellas mismas habían plantado. El doctor Ferreira, junto con enfermeras que habían cuidado a Elena, estaba en primera fila. Las familias y los voluntarios del instituto también asistieron, convirtiendo la boda en una celebración de vida, esperanza y nuevos comienzos. Durante los votos, Ricardo habló de cómo el amor aparece cuando menos lo esperas y de cómo las mayores tragedias pueden traer las mayores bendiciones. Laura habló de valentía, de creer en los milagros y de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Cuando Elena tomó la palabra, dijo con sencillez: Ahora somos una familia de verdad y ayudaremos a otras familias. Este es el final feliz que siempre soñé. Después de la ceremonia, los tres regresaron a su casa, su jardín y su nueva vida juntos. Ricardo observaba a Laura y Elena jugar entre las flores que habían cultivado y supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: su familia, su propósito, su segunda oportunidad para ser feliz.
y mientras las margaritas se mecían suavemente con la brisa del atardecer, Ricardo casi podía oír la voz de Daniel, susurrándole que estaba orgulloso, en paz, y que la vida, al final, siempre encuentra la forma de seguir siendo hermosa. Si te ha encantado la historia que te hemos contado hoy, no olvides mostrar tu apoyo con un like, dejar un comentario contándonos qué te ha parecido y, por supuesto, suscribirte a El Contador de Emociones. Publicamos historias que te llegarán al corazón todos los días. Nos vemos en la próxima.